Porque la gente adora los elefantes blancos, proyectos mascota diseñados para fracasar. Si alguna vez has pensado en una idea que crees que será buenísima, la llevas a cabo y termina siendo un rotundo fracaso, no te preocupes. A todos los que hemos intentado algo nos ha pasado. Si eres alguien así, sabes lo que significa tener un elefante blanco de proyecto. Los emprendedores saben de sobra de lo que hablo. A fin de cuentas, termina siendo una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Ni modo, hay que asumir las pérdidas y finiquitar a sus colaboradores. He aquí la gran diferencia con los elefantes blancos. ¿Qué pasa cuando alguien no asume las pérdidas de un elefante blanco? Así es, cuando pasa esto, casi con toda certeza se trata de alguna estafa o peor aún, de un gobierno haciendo de las suyas de la forma más deliberada posible, o sea, a propósito. Siempre se dice que en los países pobres no hay dinero para construir infraestructura, pero lo que no nos dicen es que son asignados de la forma más ineficiente posible, con fines personales y políticos, no para el beneficio social. El ejemplo canónico de estas asignaciones son los elefantes blancos. El término viene de los reyes de Siam, en la actualidad Tailandia. En este reino los elefantes blancos níveos eran sagrados, y entre más elefantes tuviera un rey, más poderoso era. Tiene sentido, ya que mantener un elefante es carísimo. Se dice que antiguamente el rey le regalaba un elefante a los cortesanos que ya no quería, o a los que quería poner a prueba. Si realmente tenían recursos suficientes, lo podían mantener, pero si no los tenían, caerían en desgracia. Era una vergüenza no poder mantener un regalo así. En pocas palabras, funcionaban para dejar en la ruina a alguien. Al ser sagrados era su obligación mantenerlos, y estaba prohibido lucrar con ellos, así que eran solo para presumir que tenías la influencia y el capital suficiente para recibir ese regalo y mantenerlo. Eso o la ruina. Al menos así cuentan este relato, pero ya se quedó el término para referirse a un proyecto que sale mucho más caro del beneficio que se le va a sacar, y que no será viable en prácticamente ningún aspecto. También les dicen proyectos mascota. James Robinson y Ragnar Torvik, en su paper White Elephants, lo definen como un proyecto con un excedente social negativo, o sea que perjudica más a la población en lugar de ayudarla. El paper tiene muchísimos ejemplos, estará en la descripción. Nada es más deprimente que ver elefantes blancos en países en desarrollo, así dicen y ponen de ejemplo del libro a la Indeco, la Corporación de Desarrollo Industrial de Zambia, la indecorosa para que se acuerden, hoy renombrada IDC. Es una paraestatal que asigna recursos a otras paraestatales, por algo le cambiaron el nombre. Si las paraestatales son un nido de corrupción, ahora imagínense a una paraestatal que administra a otras paraestatales. Nada bueno puede salir de ahí. Lo que hacen es asignar recursos a proyectos que no tienen viabilidad por razones políticas en ubicaciones que ni al caso. Un ejemplo es de un molino de maíz que se hizo en la ciudad de Chingola. La decisión fue política y no tenía ningún fundamento económico. Para colmo, el proyecto del molino ya estaba evaluado para ponerse en otra ciudad llamada Kitwe, así que desecharon el proyecto bueno por el malo. Los autores sostienen que los elefantes blancos son un tipo particular de redistribución ineficiente, que resulta políticamente atractiva cuando a los políticos les resulta difícil hacer promesas creíbles a sus seguidores, y que su misma ineficiencia los hace políticamente atractivos. El hecho de que algunos políticos puedan proponer la creación de elefantes blancos les da una ventaja comparativa sobre los que no pueden. Diríamos aquí, los populistas. Y los proyectos que sí son viables, ya sea económica o socialmente, no dan votos adicionales, ya que siempre serán necesarios y se tienen que hacer sin importar el candidato. La literatura periodística ve a los elefantes blancos como el peor síntoma de megalomanía de los gobernantes, y opinamos que sí lo son. Sin embargo, realmente sí existen razones para su creación, son para beneficio político propio, de su grupo más cercano y de sus seguidores. Contrario a lo que todos suelen creer, los elefantes blancos se construyen sabiendo perfectamente que serán un fracaso económico y social, y lo peor es que se desplazan proyectos socialmente deseables para su construcción por financiarlos. El despilfarro es consciente y discrecional. Antiguamente había dos explicaciones de la creación de elefantes blancos. La primera y básica: un proyecto ambicioso debe construirse si la probabilidad de ser socialmente benéfico es lo suficientemente alta. Esto no tiene sentido. Si se respetaran las evaluaciones de proyectos, no habría tanta obra pública inservible, y menos elefantes blancos. Dicho sea de paso, según el paper, en varios países de África han tenido equipos de primera para determinar la viabilidad de varios proyectos, pero terminaban archivando sus estudios de viabilidad. La segunda sugiere que los elefantes blancos van dirigidos al beneficio de sus partidarios. Esta explicación tiene más sentido, pero no explica por qué los titulares encargados tienen tanta urgencia de participar en un proyecto que será mal visto. La teoría de los elefantes blancos que propone Robinson y Torvik se basa en 3 puntos.
Los elefantes blancos, primero, son parte de intercambiar bienes y servicios entre políticos y votantes, lo que llaman clientelismo, a cambio de soporte político de varios grupos clientelares. Los titulares a cargo, o sea presidentes, se comprometen con asignación de contratos gubernamentales, un puesto en la polaca, nepotismo, impunidad, lo de siempre. Segundo, los políticos enfrentan problemas de compromiso a cambio de votos. Y tercero, el problema de compromiso lleva a formas ineficientes de redistribución. Los 3 puntos quieren decir que prometen cosas absurdas y luego tienen que inventarse algo para compensar a su clientela, con un premio de consolación. Sin embargo, eso lo pueden hacer con dádivas. En realidad, los 3 puntos no explican por qué llegar a los extremos de construir un elefante blanco, y es debido a que los compromisos políticos están, digamos, en el limbo legal. No hay garantía de que vayan a ser respetados los compromisos políticos con su clientela. Así que hay que compensarlos como se pueda. Ni modo que los pobrecitos se anden humillando de a gratis. Adicionalmente, se cree que los políticos son o puramente oportunistas o puramente partidarios, y con esto se refieren a que los políticos o quieren todo para ellos o que realmente se preocupan por el bienestar de grupos particulares en la sociedad, y pues esto último pues no. Los políticos son oportunistas, pero también están motivados por una vista ideológica particular del mundo. Así que un político que encuentre un proyecto que suene afín a su ideología y que lo beneficie económicamente a él, a sus partidarios más cercanos y a sus votantes en cierta zona estratégica para él, es todo una inversión en infraestructura transformadora. Un elefante blanco. Los políticos tienen 3 incentivos a la hora de tomar la decisión de construir un elefante blanco. Primero, sus propios intereses, luego los intereses de su clientela política y finalmente un toque de su ideología política. Sin embargo, sus propios intereses siempre son lo principal, y hablamos de políticos y económicos. Bueno, a todo esto ellos usan el ejemplo de una elección de 2 concursantes y consideran reelecciones. Uno es el del partido en el poder, le llamaremos A, y el otro es el de la oposición, o partido B. Los del partido en el poder, o A, pueden decir con mayor facilidad qué impuestos y transferencias pueden dar a la gente para ganar la elección. La oposición, o B, tiene promesas, es lo que hay. Respecto a los elefantes blancos, que es el tema, hay 2 tipos de proyectos, los proyectos viables y los elefantes blancos, además de que ambos proyectos pueden ir a la región o clientela política propia o la de los contrincantes. La conclusión es lógica: al vender la idea de un elefante blanco, primero el político piensa en el beneficio propio, luego en su clientela política, y también es importante verificar en qué lugar construirán el elefante para obtener la mayor cantidad de beneficios posible. En la construcción de un elefante blanco, lo que quiere el político es llevar el proyecto a las zonas donde tenga beneficios económicos, donde más desarrollo económico pueda decir que habrá y donde pueda obtener la mayor cantidad de votos posible. Los proyectos viables no afectan al ingreso de las personas que viven en la zona, ni del sector público ni privado. Los elefantes blancos deterioran los ingresos de la zona, ya que jalan gente del sector privado al público para trabajar con ellos en los elefantes. Veamos las 4 proposiciones que tienen. Proposición 1. Cuando un proyecto genera beneficios después de su elaboración y fue realizado antes de las elecciones, no puede usarse para influir en el resultado de las elecciones y se sigue operando si es funcional. Lo que quiere decir es que si un proyecto se hizo antes de las elecciones y es redituable para el sector público y al privado no le perjudica, el gobierno que continúe lo va a seguir operando, ya que quitarlo le quitaría votantes, pero dejarlo no genera votos, mejor no moverle. Entonces, sea el político A o B, el resultado no importa, seguirá operando. Si el que continúa lo quita, eso ya no lo contempla el paper. Sería una decisión irracional. Proposición 2. Si hay un elefante blanco que pertenece al partido A y va a una reelección, el político del partido A lo va a continuar sin ningún problema y lo prometerán ampliar para afianzar la base política en la región. En este caso, si el político B dice que continuará con el elefante blanco de su contrincante, o sea el A, políticamente no es creíble, ya que los beneficios económicos que él obtiene de una obra ajena no están contemplados. Por lo tanto, no ganará tantos votos como el partido A. No es muy inteligente para el político B decir que va a continuar con el elefante blanco del partido A, porque los votantes percibirían esta afirmación como una mentira. Tal vez no lo sea. Tendría que tener muy buen beneficio económico de por medio para continuar con el elefante blanco. Proposición 3. Cuando el candidato A propone un elefante blanco y se puede ofrecer a la clientela política un ingreso mayor de lo que puede ofrecer el sector privado, siempre va a realizar el elefante blanco.
Esta es la clave. Lo que quiere decir es que el gobierno puede ofrecer una paga más grande que la que ofrece el sector privado. Sin embargo, no lo va a hacer gratis, lo hará a cambio de votos. Como la reducción de impuestos y los apoyos en promesas de campañas no son creíbles, un elefante blanco hace más creíble que se creará una gran empresa, un gran proyecto, un gran almacén. La gente según irá a trabajar al elefante y le pagarán más que en un trabajo real. La asignación se la da a grupos afines al candidato A. En caso de una reelección es todavía más efectivo, ya que estando en el poder es posible la asignación de recursos a elefantes blancos. Con la asignación de elefantes blancos a sectores estratégicos de la población se puede crear una base política más sólida. Grupos de poder como la milicia, empresarios, cultos religiosos, sindicatos, poblaciones marginadas, crimen organizado, sectores populares o de ciertas ideologías. En el paper mencionan que esa es la razón por la cual países petroleros pueden prometer proyectos de los más ineficientes, porque con tantos ingresos pueden proponer muchos elefantes blancos y perpetuar sus regímenes dictatoriales, así como las becas y pensiones a la mediocridad. En cambio, en países con un alto nivel de ingresos, las personas pueden conseguir un mejor empleo en el sector privado y ganar más dinero que en un elefante blanco. En estos países los gobiernos no pueden competir con empresas que realmente generan dinero. Además llega un punto en el que es más rentable para los gobiernos cobrarles impuestos que ponerse a competir con ellos. Simplemente las cuentas no les dan. Y vamos a la proposición número 4. Evaluar la posibilidad de elegir un proyecto viable o un elefante blanco pondera varios hechos a la hora de elegir. Si los beneficios para el titular del cargo son muy altos, con un elefante blanco lo elegirá. Claro que teniendo en cuenta otras variables. La parte importante es la importancia que la gente tenga en la economía. Si el beneficio político y económico para el titular del cargo y la importancia de la gente en la economía es muy alta, es muy fácil vender la idea de un gran proyecto de inversión que será un elefante blanco. Por tanto, en economías en desarrollo con problemas de corrupción es increíblemente sencillo para los políticos beneficiarse directamente anunciando la construcción de elefantes blancos. En economías sólidas, las prioridades son más banales y las propuestas pueden ser construir parques para perritos o más áreas naturales con ciclovías. Preocupaciones que en realidad no son prioridades. En conclusión, el artículo relata la realidad de economías en desarrollo cayendo a merced de gobernantes autoritarios, ofreciendo proyectos de inversión con una viabilidad nula, cancelando proyectos viables con tal de alinear en sus filas su clientela política a expensas de su población. En pocas palabras, políticos que roban recursos para sí mismos, luego para sobornar a otros grupos de poder en la población y finalmente ofrecer puestos de trabajo a personas afines a su ideología con tal de perpetuarse en el poder. Nada que no veamos todos los días en varios países. ¿Y por qué hablar de esto siendo mexicanos? Por favor, México no es un país líder en elefantes blancos. No, aquí son mamuts. Nuestros seguidores de otros países no lo saben, pero hasta un mamut pusieron de logotipo en uno de los proyectos. Luego inventaron que no era verdad y lo cambiaron. A pesar de que incluso registraron el logo en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, exhibieron por completo el sello de la casa con tremendo mamut blanco. Aquí todo el dinero va para los allegados al régimen y para comprar los otros poderes. La idea es centralizar el poder para seguir esta fiesta de despilfarro y endeudamiento. Todo el mundo que sabe un poquito de economía advirtió que se construirían mamuts blancos con cargo a todos los mexicanos, pero no solo sería el costo social y económico, sino también el ambiental. La crisis fiscal de México está cantada. Lo único que falta es ver si vendría antes o después de las elecciones. El mayor elefante blanco de México no son las obras faraónicas, es la paraestatal Pemex. Sigue jalando votos a pesar de ser el mayor fracaso económico del país. Pemex nació muerto. Y pues así la cosa, joven.